Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes por qué hemos venido aquí en esta mañana. Señor, tú sabes también por qué tú has puesto en mi corazón el deseo de tener este tema, que es un poco difícil, fuera de mi área de confort. Pero Señor, yo espero que tu Espíritu tome control de mí y que hable las palabras que tú quieres que yo diga. Amén. Y que no solamente las palabras yo las diga, sino que tu Espíritu ayude a los corazones a recibirlas. Y que podamos, Señor, también hacer cambios porque tú quieres salvarnos. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes. ¿No se puede dejar aquí? Yo hablo duro, así que no necesita mucho. Yo he tenido una batalla desde que yo hablé con el pastor habló conmigo que quería que compartiera predicación aquí. Y he tenido una batalla en lo que debo de predicar, lo que debo traer acá. Pero el Señor me ha estado dirigiendo y usted ve cuando uno no quiere y el Señor te va diciendo y tú dices, eso no. El Señor te va buscando maneras, te va dando cosas y tú dices, ay, Señor, eso. Pero yo le dije al Señor que sí, que estaba bien. Y entonces he venido a compartir. Me ha dado varias cosas que yo dije, wow, ok. Parece que sí. Quiero compartir, esta es la matutina de jóvenes. Y en el día 2 de junio hablaba dice, amor o fascinación, era el título. Y decía, líbrame de violencia humana, Salmo 119, 134. Entonces estaba hablando de que una revista en Facebook, el muro de una revista, no lo vi el video, pero me llamó la atención lo que dice. Dice, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Como este no es un problema que solamente afecta a los matrimonios, hay ciertos detalles que debemos tomar en cuenta ahora, a fin de definir si tu relación actual está fundamentada en el amor o en la fascinación. Dice que el video dice, que te controle no es amor. Que te haga escena de celos no es amor. Que te deje hacer lo que te gusta, no es amor. Que te obligue a hacer cosas que no quieres, no es amor. Si te grita, te insulta o te amenaza, no te culpes. ¿Y qué debes hacer si tu noviazgo es débil en cualquiera de esos detalles? Dice el video, corta la violencia cuando comienza. El amor no duele. Entonces, a mí me llamó la atención porque dice aquí, dice Nancy Van Pelt en Novios, Cosa de los Dos, dice, el amor tiene un efecto positivo sobre la persona, extrae lo mejor de ella, proporciona nuevas energías, ambiciones e intereses en la vida, promueve la creatividad y el desarrollo personal, así como el interés en causas nobles. La fascinación, por el contrario, tiene un efecto negativo sobre la persona. Se vuelve menos eficaz, menos capaz de alcanzar su verdadero potencial. Tomando en cuenta esta declaración anterior, ¿estás enamorado o fascinado, fascinada? Yo quiero compartir con ustedes un video. No me oyen. Yo quiero compartir con ustedes un video corto. El video es larguísimo y explica muchas cosas que yo aprendí y que yo me imaginaba, pero aprendí muchas cosas. Así que vamos a ver un ratito el video, porque después media hora y yo no creo que vamos a ver el video completamente.
insulto constante, permanente, y ella lo soporte, está en el riesgo de que un día ya no le dé un insulto verbal, sino es un empujón o una amenaza física o un atropello físico o una puñalada o un tiro. O sea que es muy importante desde el principio o ponerle freno o denunciarlo. Sí, y la cantidad de ayuda que tiene la víctima de violencia doméstica. Pero vamos a concretar específicamente el porqué de la violencia doméstica y qué cosa es la violencia doméstica. Es todo lo que es miembro de la familia. La violencia doméstica, por ejemplo, un golpe que tú le des a una persona en la calle, eso no es violencia doméstica. Violencia doméstica es dentro de la familia. Un padre, un hijo. Un padre, un hijo, un padre, un esposo, una esposa, un ex esposo, un ex miembro de la familia. Todo eso es violencia doméstica. Ahora, nosotros sí podemos prevenir a través de la educación. Y yo me dediqué, mira, yo daba conferencias de violencia doméstica en diferentes lugares. Terminaba la conferencia y después se me acercaban un grupo de mujeres para preguntar, y entre el grupo de mujeres siempre se me acercaba alguien que decía: a mí me operaron de cáncer del seno, a mí me operaron de cáncer de esto, yo tengo una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Entonces empecé a sospechar que, qué casualidad, víctima de violencia doméstica con enfermedades. Y entonces ya me puse 10 años para acá a hacer un estudio profundo de la conexión de la violencia doméstica y las enfermedades. Interesante. Y logré hacer una conexión que no pudieron rebatirla, ni la pueden rebatir. O sea, incluso hasta una conexión con la Organización Mundial de la Salud, porque la intención que tengo con esta conexión es que los médicos a nivel mundial, cuando vayan a diagnosticar a una mujer con cáncer, lupus eritematoso, infarto, con cualquier enfermedad, entre las preguntas que deben hacerle es que si ha sido víctima de violencia doméstica, porque las preguntas son si ha fumado, si usa droga, si alguien en la familia se ha muerto de esa enfermedad. Historia clínica. Pero no preguntan si ha sido víctima de violencia doméstica. A lo mejor cualquiera de esas enfermedades ha sido provocada por la violencia doméstica. Y te lo voy a explicar rápido y con un ejemplo. Vamos a suponer que hay una mujer que es víctima de violencia doméstica. Está viviendo un estado que se llama hipervigilancia. Siempre está esperando una agresión. Pero está tranquila en la casa con el niño, la niña dándole la comida o ayudándole en la tarea, y escuchó el carro del abusador. Llegó el automóvil del abusador. Ya lo sintió. Se disparó la primera fase, se llama fase de alarma. Y la fase de alarma es la que te prepara para recibir la agresión o huir. O sea, te va a preparar para luchar o huir. Pero yo pongo siempre otro ejemplo. Yo pongo el hombre de las cavernas. ¿Sí? No tiene nada que ver con la mujer y la cárcel, la violencia doméstica, pero pongo al hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas estaba en una cueva, llegaba una fiera y le pasaba lo mismo, la fase de alarma. Se activaba el eje 1, que es el eje de la fase de alarma. Entonces a ese hombre de las cavernas se había una cantidad de hormonas que empiezan a darle bombardeo de hormonas hasta que llegan a la catecolamina. ¿Para qué? Para darle fuerza, para luchar o huir. El hombre de las cavernas luchaba o huía. Esto no pasa con la mujer. La mujer la fase de alarma la llena de una cantidad de sustancias para luchar o huir, pero no lucha ni huye. Entonces cuando tú ves una mujer que llegó el abusador, sintió el carro del abusador, y la primera fase de alarma, mira lo que va a hacer en ella. Cuando la miras, te das cuenta que le está pasando algo porque se pone pálida. ¿Y por qué se puso pálida? La sangre se le fue de la piel. No hace falta sangre de la piel. La sangre hace falta en otros lugares para poder responder a una agresión en lucha o para poder huir. O sea, que la sangre debe ir hacia la musculatura, a los músculos. Se va la sangre del estómago.
el sistema inmunológico se deprime, totalmente deprimido. Y los ojos se dilatan las pupilas, la pulsación se acelera, quieres respirar y no llega suficiente oxígeno a los pulmones, todas esas cosas. Pero observa el porqué del cáncer, porque el sistema inmunológico se deprime. En el sistema inmunológico tenemos unas células, las T asesinas o los linfocitos T, que son los encargados de detectar, engolfar y destruir las células cancerígenas que casi todos los días van a aparecer. Y no se desarrolla el cáncer porque tienes esa célula captando o tratando como un radar donde estén, las descubre, las engolfa, las rodea y las destruye. La mujer en esa fase de alarma su sistema inmunológico bajó, pero cuando el individuo entró y tiró la puerta, ya sale de la fase de alarma que es producida por el sistema nervioso autónomo a la fase de resistencia, que es un proceso largo, que es precisamente a través del sistema neuroendocrino, que es un proceso, no quiero estar hablando de palabras complicadas. No quisiera porque el tema es largo. Bueno, mira, el hipotálamo, se estimula el hipotálamo, el hipotálamo estimula la hipófisis o la pituitaria anterior y descarga una sustancia, se llama ACTH. Y la ACTH es para que, o sea, estimule las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones para que descarguen hacia el hígado mineralocoides, corticoides, andrógenos, para sacar del hígado grasa, células, todo lo que tenga el hígado ahí almacenado para convertirlo en energía. Pero esta etapa de la resistencia dura mucho y es un bombardeo de hormonas, químicos que van a estar en la sangre a diferentes órganos como diana. Y después ya viene la fase de agotamiento, que la fase de agotamiento es el tercer eje, donde hay un complejo hormonal que se descarga, tiroxina, la vasopresina, la hormona del crecimiento. O sea, que la mujer está envenenada, intoxicada, envejecimiento prematuro. ¿Por qué envejecimiento prematuro? Porque no hay replicación celular. Nosotros cada determinado tiempo estamos replicando las células, o sea, la célula se está dividiendo, creando células nuevas. Yo creo que aprendimos algo, ¿verdad? Tenía mucha información, pero a mí me llamó la atención porque, y ustedes dirán, ¿cuántos de ustedes se recuerdan del testimonio de Jamie? Ella, yo la invité, pero yo no sabía que ella iba a estar con los aventureros. Pero el testimonio de Jamie, supongo que el esposo de Jamie en ese momento no era cristiano. Y yo me pregunto, y ustedes se preguntarán que por qué traemos este tema en la iglesia, ¿verdad? Porque ya todos somos cristianos y todos estamos bien. El problema es que la violencia doméstica, como él dijo anteriormente, la violencia no es solamente que te peguen, o sea, casi siempre que hacen un panfleto para violencia doméstica ponen a una mujer con un ojo reventado, pero la violencia doméstica es algo más sutil y se da muy a menudo en nuestro medio. Entonces, a veces se escogen algunos versículos fuera de contexto para justificar la violencia doméstica. Por ejemplo, encontramos en Efesios 5:23 que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero ese solamente ese pedacito. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Y cuál es el otro pedacito que va? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Solamente se utiliza la primera parte. También se utiliza Mateo 19:6, dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. También utilizamos poner la otra mejilla, que es un poco difícil, yo creo que eso nadie lo hace todavía, muy poco. Entonces tenemos cantidad, en Efesios tenemos
Pablo tiene muchos de esos versículos controversiales, que por ejemplo, que la esposa en la iglesia no hable, sino que ella procree los hijos y todo eso. Dice, mujeres, someteos a vuestros maridos y todo eso. Todos esos versículos son utilizados por el abusador de una manera incorrecta. Y la persona abusada, la víctima, y déjeme decirle, como él estaba diciendo, como el 94% son mujeres las que son abusadas. Hay hombres que son abusados y el hombre tiene un poquito de problema en el sentido de que el hombre no reporta la violencia. Porque yo he visto casos de la película, de la serie de Cops, donde un hombre llama y no le creen, aunque la mujer le está siendo violenta. Y ellos no llaman por eso mismo, porque por el mismo machismo van a decir, ¿cómo que tú te dejas dar de tu esposa? Pero hay hombres que son abusados también. Pero la mayoría de los casos son las mujeres. Entonces, cuando una persona es abusada, cuando a una persona le pegan, usted sabe que es una emergencia, ¿verdad? Cuando usted le meten un puño y usted sale con su ojo morado, ya usted sabe que hay que llamar a la policía porque esto va a escalar a algo más. Pero cuando la violencia es psicológica, es una violencia sutil que no se ve. Y entonces la misma víctima no quiere dejar saber lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si usted está en la iglesia, y yo no le voy a pedir a nadie que sea víctima o no, que se pare a dar su testimonio, porque eso sería cuestión de problemas, sino que se trata de mantener las apariencias, ¿verdad? En muchos casos, pues las cosas se quedan tranquilas, la persona puede que deje de venir a la iglesia, o la persona puede que venga a la iglesia, pero viene por obligación. Y yo le digo, y yo le pregunto a ustedes, ¿hay comunión con Dios cuando usted viene bajo esas circunstancias? No. Cuando hay violencia de esa clase, usted no habla con nadie, porque el abusador no le deja hablar. Porque las cosas, otro versículo es que las cosas del hogar se mantienen en el hogar entre el esposo y la esposa. Y va cortándole, va cerrándole el círculo. Por ejemplo, va aislando a su víctima. ¿Cómo? Al principio, pues, se ve como que, nos acabamos de casar, tú tienes que vestirte de cierta manera, tú tienes que estar con tu esposo, tú tienes que estar solamente con tu esposo. Y entonces va dejando, o la persona sufre de cierto nivel de bajo estima, que hay bajo estima mucho, en ambos casos. Entonces la persona no quiere compartir con esa gente porque no se siente bien. Entonces se van aislando los dos. ¿Y qué sucede? Tú no puedes hablar de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que las cosas se pueden poner más serias. Y yo lo que estaba diciendo con respecto al video fue que yo me sospechaba que el cáncer fuera resultado de esos casos. ¿Por qué? Porque yo he visto varias personas que han estado en trauma y han tenido cáncer a raíz de eso. O sea que una pena muy grande puede causar cáncer. Y en el caso de una persona que está pasando bajo violencia doméstica, es algo que está constante, todo el tiempo, en todo momento. Entonces la persona no tiene oportunidad de hablar con nadie, porque a veces, hermano, nadie quiere escuchar. A veces nadie cree. ¿Cómo una persona tan cristiana puede ser violento? O puede estar haciendo violencia doméstica en su casa. Inclusive son dirigentes de iglesia. Inclusive son pastores. Dirigentes, altos dirigentes. Pastores de iglesia. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién es el culpable? El enemigo es el culpable, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y nosotros sabemos que están sucediendo muchas separaciones, divorcios,
los hogares están siendo atacados grandemente y la violencia doméstica haciendo mucha mella. ¿Por qué? Porque no solo afecta a los padres, y yo he oído personas que han dicho, que dicen, oh no, yo me quedo aquí por mis hijos, yo me voy a quedar con mis hijos. Sus hijos no son ciegos, los hijos saben más que nosotros damos crédito. Los hijos están ahí y ven y saben todo lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede con esos hijos? Esos hijos, los varones, se acostumbran a ver la violencia en su padre, y ellos llegan a ser abusadores también. Que casi siempre, o sea, las personas no hacen las cosas así, pero casi siempre ha sido abusado. O el papá abusaba a la mamá, o abusaba, porque abusan a los hijos también. O sea, los hijos reciben, ustedes saben como nosotros, los hispanos, bueno, ya las cosas han cambiado un poquito, llegamos al otro extremo, que madruga en castigarlos, pues a veces madrugan demasiado y abusan tanto de los hijos. Entonces los hijos crecen con esa idea de que eso es lo correcto. No, ellos no quieren hacerlo, pero eso es lo que ellos vieron. Y lo mismo sucede con las hijas. Las hijas, ¿qué pasa? Inconscientemente ellas ven a la mamá sufriendo, y es como contraproducente que una persona que ve a otra siendo abusada quiera ser abusada, pero ellas inconscientemente escogen porque el papá es el primer hombre de su vida. Entonces inconscientemente ellas buscan al papá. ¿Y qué buscan? Buscan un abusador. No todos los casos de violencia resultan de eso. Hay veces que hay mujeres que se creen que ellas pueden salvar a cualquiera. Ellos ven una persona que sabe, porque antes de uno casarse uno casi siempre tiene una buena idea de lo que hay. Y uno a veces dice, yo no puedo cambiar. Y eso es un error muy grande, porque nadie cambia a nadie, solamente el Señor hace cambio. Entonces, ¿qué sucede? Que después que usted está en una relación abusiva, y si usted está en la iglesia, es mucho más difícil buscar ayuda. ¿Por qué? Porque los pastores normalmente quieren mantener a las personas unidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, en vez de ayudar a ver la razón de tratar de buscar ayuda profesional, pues tratamos de tapar las cosas y decir, tú sabes, con amor ese hombre se gana. ¿Y qué sucede? Que según van pasando los días, la persona tiene que escoger entre su vida y la vida del otro. Y lo triste es que a veces los mismos hermanos no creen. Esa persona no tiene aspecto de abusada. Las personas abusadas a veces son bien hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen de otra. Hay que mantener la apariencia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos da a nosotros opciones. Primeramente, para nosotros podernos curar, tenemos que aceptar que estamos enfermos. Es interesante que las personas que están abusando ven el abuso en otras personas, pero no pueden ver el abuso en sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que nosotros no nos vemos confrontados con lo que estamos haciendo por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu puede hablar a nuestros corazones, nosotros no podemos saber que estamos enfermos. Y si no sabemos que estamos enfermos, no podemos buscar ayuda. Entonces podemos pedir perdón por todo, menos por lo que nosotros más necesitamos y lo que más nos está afectando. Y yo les digo que yo brego con estudiantes todos los días, y yo veo un gran aumento en la violencia en el noviazgo. Yo veo a las muchachitas con sus novios, cómo la tratan y las agarran fuerte, y yo les digo, ¿y por qué tú aceptas eso? Porque es mi amigo. Digo, pero si tu amigo no te quiere mucho. Porque si fuera un enemigo, imagínate, si es tu amigo, ¿qué sería un enemigo? Y trato de hacerle a ellas ver lo que está sucediendo. Yo quiero que busquemos algunas promesas
que el Señor nos trae a nosotros, especialmente para las víctimas, porque a veces no vemos el sol, no vemos más allá, no podemos ver la luz al final del túnel. Alguien que me busque 2 de Timoteo 1:7. Que alguien me busque Jeremías 20:11. Yo tengo eso. ¿Te tienes? Jeremías 29:11. Isaías 54:10. Yo tengo a Timoteo. ¿Te tiene Timoteo? Isaías. 54:10. Y alguien que me busque Juan 14:27. Juan 14:27. Me gustaría que me diera, hermana, 2 de Timoteo. 1:7 dijo. Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Dios bendiga Amén. la palabra. Jeremías 29:11. Ok, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de beneficiar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. ¿Quién tiene Isaías 54:10? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. ¿Quién más? Yo di Juan 14:27. 17 o 27. 14:27. A paso os dejo y paso os doy. Yo no doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermana, búscame Salmo 3:3. Hermana María Elena. 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que te levanta, mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Amén. Y el último, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Vamos a buscar algunas promesas, esas eran para las víctimas, algunas promesas para los abusadores. Efesios 4:32. Yo lo tengo. Romanos 12:10. Yo lo tengo. Y 1 de Juan 3:18. Ok, yo lo... Ok, ¿quién me lee Efesios 4:32? Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, respeto los unos a los otros. ¿Y quién tiene 1 de Juan? Aquí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de ley, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros sabemos que hay violencia y mantenemos un oído sordo, ¿estamos combatiendo la violencia o estamos aprobándola? Estamos aprobándola. Entonces, nosotros debemos, como iglesia, tomar una responsabilidad personal. Tenemos que tener responsabilidad para cuando estamos en nuestra agresión personal, resolver nuestros problemas, los dolores que tenemos. Es importante que nosotros recibamos ayuda. Yo encuentro algo interesante que se hace muy poco en la reunión de parejas, cuando se hace el retiro de parejas. Esas son cosas que se tocan casi nunca. Y puede haber violencia en el mismo lugar que se está teniendo el retiro. Y las personas no beneficiarse de lo que están pasando.
dice que mientras más uno dura en una relación abusiva, más serio se vuelven las consecuencias. ¿Por qué? Porque es fácil ya después de se falta el respeto, de hablarse mal, empujar, y ya después que se pierde el respeto completamente, los golpes vienen. Entonces, ¿qué sucede? Entonces hay que llamar a la policía, porque aquí por lo menos se puede llamar a la policía, pero hay lugares donde todavía el hombre puede matar a la mujer y no lo procesan, no lo juzgan. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? Debemos entender, debemos de aceptar que eso es algo que sucede en nuestras iglesias. Y yo no sé, y yo me encontraría sumamente extraño que no hubiera aquí hoy alguien que esté pasando violencia doméstica en estos momentos. Pero el Señor nos ayuda. La persona que está pasando violencia doméstica no está sola, debe buscar ayuda. Aunque el abusador diga que no, hay que buscar ayuda, porque es su vida o la vida del otro. Y recuérdese también de sus hijos. Los hijos están en ese mismo círculo vicioso. Hermana María Elena. Cada 5 segundos en los Estados Unidos una mujer es abusada físicamente. Físicamente. Entonces, ¿qué me dice el Señor a mí? Que debo educarme a mí mismo. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Dice que el Señor te da, en inglés dice, God give you a test so you can testify. Dios te da una prueba para que tú testifiques. Entonces, por esa razón, para mí era difícil venir a tener este tema. Normalmente yo cojo el tema de la salud, ustedes lo saben. Pero el Señor, cuando fuimos al retiro de damas, nos dieron este librito. Y cuando yo vi el librito, yo dije, no. Dije, Señor, no. Yo no quiero hablar de eso. Eso es triste. A mí me gusta hablar de cosas que tengan esperanza. Y, aunque ustedes no lo creen, yo estuve en una relación abusiva. Y yo le agradezco a los hermanos, que especialmente en esta iglesia, que han estado aquí para mí, que me levantaron el ánimo, porque fácilmente uno deja de ir a la iglesia, porque uno se siente solo, y uno, pero como le digo, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, váyanse ustedes también, en mi mente yo pensaba, ¿y a quién iré? Si yo dejo al Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa conmigo si yo dejo al Señor? Entonces, yo en esta iglesia encontré un refugio. Y yo sé que nosotros todos podemos aprender. Y es mi oración es, he estado orando por esto, porque es muy cerca a mí. De que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón. Sea la circunstancia que estemos, seamos víctimas o seamos abusadores. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Dios para que el Señor pueda sanarnos. Porque el Señor, todo lo que Él quiere es salvarnos. Amén. Y quiere salvarnos como familia. Él quiere que nuestros hijos, nosotros estamos viviendo en tiempos tan difíciles para los hijos. Y nosotros necesitamos estar unidos, necesitamos estar completos. Y el enemigo sabe que haciendo esas cosas nos divide. Entonces es importante que en esta mañana nosotros meditemos un poquito, evaluemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con las personas que están más cerca de uno. Porque a veces las personas que están más cerca son las que más sufren, por la manera tosca de tratarnos. Yo quiero compartir con ustedes un video que a mí me gusta mucho. Yo no quiero llorar, pero me gusta mucho esa canción. Y yo quiero que ustedes pongan atención a la lírica. La canción es en inglés, Spanglish, pero tiene una lírica bien bonita. Le voy a explicar cómo la persona la escribió. Dice que, ¿en qué se motivó? Dice que
A una señora le hicieron una operación de corazón abierto y después que conectan todas las arterias y todo, la persona está supuesto, cuando ellos le dan sueltan la sangre para que comience a bombear, el corazón está supuesto a latir. Pero en esa ocasión el corazón no latió. Entonces le dice el médico, habla a la persona en el oído y le dice, dile a tu corazón que lata. Entonces dice que el corazón comenzó a latir. Y yo creo que el Señor nos está llamando y nos está pidiendo eso a nosotros. Yo quiero que nosotros veamos ese video. Esa canción a mí me emociona cada vez que yo la escucho. Y después vamos a ver. Hermanos, vamos a Primera de Pedro, a la lectura bíblica.
Vamos a leer del 7 al 2. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo ánimo, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está con aquellos que hacen el mal. Vamos a ponernos de rodillas. Padre de amor y de misericordia, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Gracias porque tú has hablado a mi corazón primero. Y yo te agradezco también porque has hablado del corazón de alguna persona aquí. Amén. Señor, gracias porque tú estás atento a sanar nuestras heridas, a levantar nuestros ánimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre recordemos que tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Permite que nosotros podamos ser las personas que damos la mano y levantemos. Que no cuestionemos si sí o no, porque estemos dispuestos, Señor, a ayudar. Señor, queremos irnos a vivir contigo. Y sabemos que el enemigo nos da por donde más nos duele. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a saber, a entender que estamos enfermos y poder buscar ayuda. Porque hasta que esto no suceda, Señor, no podemos ser sanados. Háblanos, Señor, pero ayúdanos a escuchar tu voz. Amén. Bendice cada rodilla doblada, cada corazón que está aquí en esta mañana. Tú sabes lo que cada uno ha pasado o está pasando. Permite que pueda escuchar tu voz diciendo: yo estoy contigo. Amén. Que puedas recordar las promesas que hemos leído en esta mañana y que las hagamos, Señor, parte nuestra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Si hemos cometido algún error y hemos dicho algo que haya dañado a alguien, permite que tú puedas perdonarnos. Bendícenos y llévanos bien a nuestros hogares. Y cuida también de nuestros muchachos que están lejos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.